Cuando pensamos en los grandes clásicos del terror o en todo caso del cine en general, siempre se nos vienen a la cabeza imágenes, sentimientos y hasta escenas. Siempre hay un aspecto memorable que se quede con nosotros, ya sea una toma, una escena, un diálogo. Hay algo que nos hace recordar esa película, que nos encapsula su esencia. Pero una película de terror cuyo punto es horrorizar a la audiencia siempre estará la prioridad de perturbar. Y el género de terror es uno muy difícil de lograr. No solo es difícil conseguir una escena que logre quebrar al espectador, sino también que logre mantener ese tono por todo el largometraje. Y si pensamos en películas ya consideradas como canon indiscutible del género, vamos a darnos cuenta que al menos tienen una escena que es altamente memorable. Una escena de gran efecto dramático. Ya sea la cabeza de Regan en El Exorcista, el alien saliendo del pecho de uno de los tripulantes, la perturbadora escena de los Sawyers, la cara horrorizada de Rosemary viendo a su bebé, los ojos de Carrie al comenzar su venganza, la brutal manera en la que Jack destruye la puerta con un hacha o la icónica primera llamada de Scream. Todas estas escenas lograron que estas películas se elevaran más allá de ser otra película de terror más del montón. Incluso si alguna de las películas anteriormente mencionadas no es de tu agrado, es indiscutible su importancia dentro del género. Esto no es fácil de lograr. Existe toda una construcción para llegar a esto. Incluso con Scream, cuya escena más icónica es literalmente el principio de la película, hubo toda una campaña de marketing para llegar a impactar a la audiencia. Cuando Drew Barrymore, la actriz del cast más famosa en ese momento, se convierte en la primera víctima. Algo completamente inesperado. Para películas de terror modernas, tener este momento, este impacto no es fácil. Pareciera que todo ya está hecho y puede que algunas hasta quieran tomar de inspiración estos clásicos e intenten replicar uno de estos momentos de manera fallida. Sin embargo, no hay mejor ejemplo de una película que logra tener este momento de impacto inolvidable más que Hereditary. Una película que fue muy bien recibida por la crítica y el público. Claro, también con su número de detractores. Pero hasta esto se puede observar que logran reconocer el gran impacto de una de sus escenas. Puede reconocer que tiene una de las escenas mejor logradas del terror en los últimos años. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo Ari Aster logró construir un momento tan efectivo? Advertencia de spoilers para los primeros como 30 minutos de la película. Si has visto la película, probablemente estés pensando que de la escena de la que voy a hablar es la escena de la decapitación de Charlie. Y tienes razón, es un momento que te toma de sorpresa y marca efectivamente el tono del resto de la película. Hay un antes y un después para el espectador cuando pasa esta escena, o más bien secuencia. Con decirte que cuando fui a ver la película la sala estaba casi llena y después de ese momento la sala se quedó a la mitad. Es un momento bastante efectivo que es muy útil de analizar debido a la manera en cómo se construye. Para tener una escena de terror efectiva tienes que tener al menos uno de estos elementos. El número 1, tensión. Se puede pensar en la tensión como una energía que mantiene al espectador atento a lo que está pasando en la historia. Es un momento de inquietud para la historia o los personajes. Un momento donde se obliga a los personajes a actuar. En el caso del terror es muy común que la tensión se genere debido al personaje tratando de evadir algún tipo de situación negativa. Como por ejemplo el personaje principal corriendo de un villano. Número 2, la violencia. La violencia suele ser un recurso muy común en el terror. Muchas veces la violencia suele ser el mismo punto de una escena en una película de terror. La violencia se utiliza para horrorizar al espectador y muchas veces una escena de violencia fantasmagórica suele ser suficiente para aterrar a la audiencia. Número 3, shock. El terror utiliza bastante el elemento del shock. Utilizar imágenes que vayan a horrorizar e impactar a la audiencia es algo muy común en este género. Y siento que no es algo que necesite mucha explicación. Es literal una imagen cursiada que no te puedes sacar de la cabeza. Tener alguno de estos tres elementos en combinación con todos los otros recursos audiovisuales, como lo son la edición, la iluminación, la cinematografía o cualquier otro elemento del cine que te puedas imaginar, es lo que usan los realizadores de películas de terror para tratar de asustarte. Se puede tener una combinación de todo, no todo es rígido, pero me enfocaré en cómo Hereditary utiliza estos tres elementos para lograr crear su escena más efectiva.
Empezando con la cosa más obvia y fácil de analizar es cómo utiliza el shock para impactarte. Y este recurso lo utiliza mostrando la cabeza con las hormigas. Es una imagen muy horrible, la cual ayuda a producir un impacto. Como este recurso funciona es que las imágenes gráficas pueden hacer que tu cerebro funcione de una cierta manera. Pueden ocasionar una reacción en la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que controla el miedo. Más específicamente, la reacción de lucha o huida. Y claro está, la reacción al ver una imagen grotesca es muy diferente a la reacción que te provocaría un león persiguiéndote, pero es una reacción instintiva del cerebro. Y puede que para cada persona sea diferente y de mayor o menor intensidad. Hay algo muy especial en la manera en que la película utiliza este recurso. La imagen sí sale de la nada, pero hay un pequeño momento que te da un falso sentido de seguridad. Es la seguridad de que no vas a ver una imagen grotesca, de que no te van a mostrar qué pasó con el accidente. Cuando Peter voltea a ver el retrovisor, la cámara se mueve con él en un punto de vista. Vemos como la imagen del cuerpo se acerca, pero no del todo, se vuelve a ir. Se siente como un pequeño momento de censura, de control. Un empujoncito para animar a tu cerebro a que complete esta imagen. Esto es algo muy bueno porque por lo general nuestra imaginación tiende a ser mucho más efectiva que cualquier imagen que podamos ver y hace un mejor trabajo imaginando algo grotesco. Tu cerebro te conoce y sabe lo que te da asco, básicamente. Pasado este pequeño momento nos calmamos. Pensamos que la película no nos va a mostrar algo así de gráfico y luego de la nada aparece la imagen. Es como un pequeño jumpscare, un pequeño susto. Y vamos a ser sinceros, probablemente ninguna persona se imaginó algo así. Es una imagen que por lo general no estamos acostumbrados a ver. La película nos reta a imaginarnos algo grotesco y luego rebasa las expectativas de nuestra imaginación con la imagen real que nos pone enfrente. Esta no es la última vez que la película utiliza el recurso de lo grotesco, pero al ser el primer momento, establece de manera muy adecuada el tono del resto de la película. Sabemos ya qué tipo de viaje va a ser al que nos embarquemos junto con la cinta. Tensión y suspenso. Es lo más importante de una película de terror, mucho más que el miedo. El miedo es completamente subjetivo, mientras que la tensión es algo que se puede construir, ya sea con el guión, con la música, con la cinematografía o cualquier otro recurso cinematográfico. Como hablábamos antes, la tensión es cualquier momento de la historia en donde un personaje tenga que actuar para evitar un resultado negativo. Sin embargo, hacer que un personaje tenga un obstáculo suele no ser suficiente para generar tensión, o al menos no para generar un suspenso memorable. Existen varios recursos diferentes para generar tensión. Uno que es muy común en el terror es el presagio. Este recurso es utilizado en Hereditary a la perfección. Muchos elementos de la película están totalmente presagiados en el guión. Desde las primeras escenas del funeral, donde podemos ver personas raras sonriéndole a Charlie, el símbolo de Paimon en el pendiente de Annie y su madre, y el extraño diálogo acerca de la alergia de las nueces que tiene también Charlie. Este diálogo y esta idea se recalcan 2 veces, y se siente como un diálogo que hasta pudiera estar fuera de lugar, que se siente extremadamente expositivo. Y esto es algo que se hace a propósito. Te saca un poco de la película y te hace pensar por qué el énfasis a esto. Pero al ser tan temprano la película lo olvidas como algo no tan importante, sobre todo porque hay cosas más memorables después de esto. Sin embargo, la idea de las nueces vuelve en la escena de la fiesta, con una simple toma del cuchillo partiéndolas. Ya no es necesario decir nada más. La toma de las nueces funciona de igual manera que una bomba debajo de la mesa. La teoría de la bomba de Alfred Hitchcock es una idea para separar la sorpresa del suspenso. Hitchcock sostenía que si hay 2 personas platicando y de repente una bomba explota, la audiencia es sorprendida, solo momentáneamente, debido a que solo una reacción a algo inesperado, algo que no tenía ningún tipo de indicios. Sin embargo, si hay 2 personas platicando en la mesa y se le revela a la audiencia que hay una bomba que va a explotar en 15 minutos, la audiencia está mucho más comprometida con esta escena. Está esperando la tragedia. La audiencia muere por decirle a los personajes lo que ellos no saben. De igual manera funciona en Hereditary. Se nos establece la alergia de las nueces de Charlie para luego poner al personaje en una fiesta en donde hay un pastel con nueces. Regresando al diálogo de las nueces en el funeral, este tiene más de un solo propósito. El primero y el más obvio es hacernos saber que Charlie tiene esta alergia. El segundo es recalcar que Charlie es incapaz de protegerse a sí misma. Es incapaz de cuidarse por sí sola. Es incapaz de revisar por sí misma si el chocolate que está comiendo tiene nueces.
nueces. Entonces, al momento de ver las nueces en la fiesta, no solo se nos revela que hay una bomba debajo de la mesa, inconscientemente sabemos que el personaje está condenado a hacer esta bomba explotar. Hay otro presagio en esta secuencia que también se enlaza con la escena del funeral. Es el símbolo de Paimon en el poste, que a esta altura de la película puede que no signifique nada para nosotros, y puede que nosotros como audiencia ni siquiera recordamos que lo vimos colgando el cuello de Annie o de su madre, pero es algo que al verlo se siente fuera de lugar. Te está haciendo pensar que algo malo va a pasar, simplemente todavía no sabes qué es. Incluso hasta se podría decir que Charlie coleccionando cabezas de palomas es también un presagio para pues lo que le va a pasar. Pero bueno, Charlie está teniendo una reacción alérgica. Peter tiene que llevarla al hospital antes de que su garganta cierre por completo. Este es el evento negativo que nuestro personaje Peter tiene que evitar. Pero ya sabes que algo malo va a pasar. Peter acelera por la autopista, Charlie saca la cabeza, vemos el poste que se había presentado anteriormente y sucede el evento negativo. La tensión es algo que se tiene que resolver, ya sea de manera positiva o de manera negativa. En el caso de esta escena se resuelve de manera negativa. Pero al suceder el choque de Charlie con el poste, la tensión no termina. No termina en el momento que pensamos tendría que terminar. En las películas de terror, la violencia suele significar el fin de la tensión, ya sea un jumpscare o que el asesino atrape a la víctima. Suele haber una recompensa violenta por hacernos pasar el suspenso que se crea, pero Hereditary crea una subversión de esta recompensa. Nos la niega y extiende esta tensión dramática a un lugar muy incómodo. La secuencia nos sirve para darnos una recompensa de efectos visuales, algo que solemos esperar del género. Nos obliga a algo mucho peor, algo más personal. La violencia es el elemento catalizador para que la verdadera tensión de la secuencia se desarrolle. En su núcleo, Hereditary es una película acerca de una familia que tiene que lidiar con el duelo. La tragedia parece que es algo que los persigue. Y aunque la película comience con un funeral, es difícil decir que el evento de la muerte de la abuela es uno que impacte a todos los personajes, o al menos que los impacte de manera significativa. Solo se pueden ver reacciones más o menos fuertes de Annie y Charlie, mientras que los otros dos integrantes de la familia solo sienten alivio o puede que no sientan nada. La secuencia de la que estamos hablando termina con un ataúd siendo bajado a la tierra. Este movimiento paralelo a un movimiento de cámara. Y en el contexto de la película completa, este momento, esta toma, esta escena, se siente como el cierre de una introducción. La muerte de Charlie sirve como el verdadero momento de arranque de la historia. Por lo tanto, tiene que tener un impacto emocional. Esto se logra haciendo la introducción pues bastante alargada. En lugar de la película comenzar con la muerte de Charlie, comienza desarrollando la dinámica de esta familia con ella como integrante. Aparte de esto, se nos construye a los personajes en relación a ella. Annie no se siente como la madre real de Charlie. Peter no es muy cercano a ella, pareciera que no quiere pasar tiempo con ella. Y Steve solo existe más o menos. Y en cuanto a Charlie, se nos da a entender que es rara, un poquito rara. Está perpetuamente confundida. Pero más que nada la película nos hace conocerla, si acaso al menos un poquito. Así que cuando pasa el accidente no es solo una niña random que murió, es Charlie el personaje que murió. Es Charlie la hija y Charlie la hermana. Esto importa bastante ya que todo lo que sucede después del golpe en el poste depende de qué tan establecidos estén estos personajes. La reacción de Peter nos hace ponernos en su cabeza, sentir lo que él está sintiendo. Nos hace sentir la responsabilidad por lo que acaba de ocasionar. Podemos sentir el peso de la situación. Por lo tanto, cuando se va manejando y llega a la casa en shock, es un momento que no se siente fuera de lugar y hasta lo procesamos como una reacción lógica. Esto logra mantener la tensión. Ahora no es la reacción alérgica la que está provocando todo este suspenso. Ahora la tensión es causada por las consecuencias del accidente. Pero Hereditary sigue, aún no es suficiente. Peter llega a la casa y se acuesta en su cama. Se hace de mañana y comenzamos a escuchar la conversación de sus padres. Ahora la tensión es acerca de lo que va a pasar cuando Annie encuentre el cuerpo de Charlie en la camioneta. La tensión es aún más grande ahora, ya que podemos imaginar que una cosa es enterarse del fallecimiento de tu hija porque, pues, una persona te lo contó, y otra cosa muy diferente es enterarse porque encontraste su cuerpo de repente en tu camioneta. La tensión es palpable en la escena y el resultado es inevitable. Nosotros como audiencia ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos cuál va a ser la reacción y no lo podemos evitar. Es otra bomba debajo de la mesa, lista para explotar, y cuando explota, I just wanna die. No. 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 No.
Hereditary decide seguir explorando esto un poco más. Como dato curioso, cuando vi esta película, los gritos de Toni Collette me dieron ganas de vomitar. No entiendo yo tampoco por qué, pero me dieron ganas de vomitar. Su llanto es extraordinario. No es nada controlado, no es nada sutil. Es un momento de melodrama explosivo que se siente muy adecuado con la situación. No está cuidado, no está mesurado. Es una reacción muy inmediata a una enorme tragedia. El guión, siendo así de explícito con lo que están sintiendo los personajes, nos lleva a sentir con ellos. Nos lleva a ponernos en su lugar. No tenemos que imaginar qué está pasando por la cabeza de Annie, porque lo podemos ver mediante su brillante actuación. Y no tenemos que imaginarnos la culpa que siente Peter, porque también la podemos ver. Es algo que explícitamente se nos comunica. El género de terror es uno en el que tú puedes sacar de él lo que tú quieras. El monstruo nunca es un monstruo solamente. Siempre puede ser algo más. Siempre puede ser la representación de algún miedo personal o un miedo social. Pero a su vez, puede que solo sea un monstruo si tú así lo deseas. Esto hace que el terror sea un género bastante accesible. Es uno que no te obliga a obtener un mensaje más complejo, sino que te da la decisión de hacer una lectura más profunda a tu propio ritmo. O sea que puede ser escapismo, puede ser una pieza de arte profundo, lo que tú quieras. Con esta secuencia, Ari Aster obliga a la audiencia a dejar de lado que esta es solo una película de terror, que esta es solo una historia de horror y fuerzas sobrenaturales, y nos obliga a ver el terror humano del duelo. El terror humano en saber que tu familia nunca volverá a ser la misma. El terror humano de haber cometido un error que nunca vas a poder arreglar. El terror humano de saber que fallaste en proteger a tus seres queridos. Si te gustó este video, no olvides dejarme un like, algún comentario y compartirlo con tu mamá para que sepa lo mucho que la quieres. Me ayudaría bastante a seguir creciendo y con el algoritmo. Y recuerda que si te gusta el contenido de películas, el contenido de terror, análisis, etc., no olvides suscribirte, que eso es lo que yo hago. Hasta la próxima.